Muy buenos días a todos, sean bienvenidos. Agradecemos su sintonía a este webinar programado para el día de hoy. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la calidad del cacao para la transformación en derivados. Para esto vamos a tener el gusto de compartir con el experto Michele Leoni, de Chocolatería Artesanal Amazónica. Michele es italiano que vive en Perú desde hace 38 años. Michele produce chocolate desde el año 2008 y es un técnico especializado en la fermentación y el secado del cacao hasta el uso de las máquinas para producir chocolate. Michele ha realizado instalaciones y conexiones de máquinas y líneas completas para la producción de chocolate. Es colaborador y consultor para América Latina de LILA, la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana, y es director de la empresa Tesoro Amazónico, que está ubicada en Perú, donde es responsable de la producción de chocolate y derivados producidos directamente a partir del grano de cacao seleccionado, con el uso de una línea completa de maquinaria, además también de encargarse todo el proceso de la selección, identificación y evaluación de la calidad y la compra del grano que ocupa en este proceso. Demos la bienvenida a Michele y para completar la información que les estoy brindando de su presentación, queremos compartir un pequeño video para que puedan conocer qué es lo que se realiza directamente dentro de la empresa a través de Tesoro Amazónico. Con ustedes dejamos el siguiente video.
Bien, Michele, es un gusto, como siempre, poder saludarte. Bienvenido. Agradecemos tu tiempo y te dejamos con el uso de la palabra para poder desarrollar este importante webinar. Bienvenidos a todos. Desde ya les invitamos a que durante la disertación de Michele podamos ir anotando en el espacio inferior de preguntas y respuestas nuestros comentarios y preguntas, o ya sea por el mismo chat, que posterior a la participación de Michele vamos a abrir este espacio de diálogo con ustedes. Sean bienvenidos. Adelante, Michele, es un gusto. Gracias, Fernando, muy amable. Buenos días con todos. Espero de verdad poder llenar vuestras expectativas con eh, la experiencia que nosotros hemos tenido acá en Perú y que vamos a tener y que tenemos todos los días. Ustedes saben que quien trabaja con el cacao todos los días tiene un desafío, o sea, desde el campo, en la producción, la transformación, siempre hay problemas. A veces nos centramos en tantas cosas que pasan en el día a día y descuidamos algunos otros detalles, ¿no? Uno de los temas que se viene hablando últimamente con mucha fuerza a raíz de la nueva ley que ha planteado la Unión Europea en las zonas amazónicas de prohibir el ingreso de productos, dentro de los cuales está el cacao producido en zona deforestada, ha abierto también a un amplio debate sobre justamente el tema de cantidad, calidad, porque al final de eso se trata un poco, ¿no? Y justamente lo que quiero tratar un poco yo hoy día es el tema de la calidad, porque siempre hablamos de la calidad. Acá hablamos San Martín, donde estoy yo, tenemos el mejor cacao del mundo. Y seguramente en otro lado dicen tenemos el mejor cacao, tenemos esto, tenemos lo otro. O sea, todos somos los mejores en lo que hacemos, todos tratamos de ser los mejores en lo que hacemos, pero muchas veces la realidad es otra. Entonces quería hacer hincapié sobre algunos conceptos para empezar un poco la charla de ustedes sobre qué es la calidad en realidad, ¿no? Las definiciones básicas que salen en los diccionarios. Entonces, la calidad es la totalidad de funciones y características de un producto que involucra su capacidad para satisfacer necesidades expresa o implícita. ¿Ya? Esto es bastante claro. Para tener calidad, tiene que satisfacer. Un trabajo de calidad es aquel que se realiza correctamente y consigue unos objetivos establecidos. Queremos hacer calidad, queremos alcanzar el éxito, por lo tanto, necesitamos que esta calidad también sea controlada. El control de calidad consta de varios procesos y actividades que garantizan el cumplimiento de los requisitos, de los protocolos predefinidos de los productos. ¿Para qué? Para asegurar su calidad y eficiencia y al mismo tiempo detectar falla o problemas en la producción. De nada sirve tener una materia prima de calidad si después descuidamos la transformación. Por eso son importantes procedimientos y protocolos, no escritos solo para cumplir legislaciones, sino escritos para, uno, facilitar la vida a la gente que trabaja y dos, para cumplir también los objetivos, ¿no? El nivel de perfección de un proceso, servicio o producto que entrega la empresa, vuestra empresa, mi empresa, en realidad es el que cumpla con las exigencias definidas por la certificadora, por el Ministerio de Salud, por los organismos que definen la calidad, pero por supuesto por los clientes. La calidad que se espera, yo recibo el grano de cacao, lo transformo, cacao de calidad, hago un trabajo de calidad, saco un producto de calidad. Eso es lo que yo asumo que he logrado. Pero en realidad tenemos dos puntos ahora. La calidad que se espera es
cuando existen propiedades y características que los consumidores dan por hecho que encontrarán en los productos. Es decir, alguien compra un chocolate, sabe que en ese chocolate tienen que encontrar estas características. Si no la encuentra, aunque para nosotros es un producto de calidad, para el cliente no es calidad. ¿Por qué? Porque no encuentra las propiedades, características que dan por hecho de encontrar. Entonces, podemos decir que la calidad es la satisfacción superada de las personas que adquieren el producto, no de nosotros que lo hacemos, sino de los que lo adquieren. En la medida que ellos tienen la completa satisfacción y en algunos casos la superan, podemos decir que hemos logrado la calidad. Y en resumen, tu grano de cacao es excelente si al utilizador final encuentra el mismo lo que necesita. Yo necesito un buen grano de cacao para trabajar en la finca, en la granja, en la cooperativa, llámenlo como quieran. Asumen que están dando un producto de calidad, pero a veces me la entregan y no es la calidad que yo me espero en función de la origen de ese cacao. Ustedes saben perfectamente que según los orígenes, por lo menos en Perú tenemos eh, bastantes zonas de origen y en verdad que hay diferencias en algunos casos marcadas con respecto a ese origen. Entonces, el tema es, si yo compro, por ejemplo, un grano chuncho del Cusco, sé que en ese grano tengo que encontrar algunas características principales del grano. La calidad del origen del grano debe tener estas características. Yo recibo el grano, lo pruebo, le hago el examen organoléptico, detectamos esas calidades, estoy convencido que he hecho una buena compra y que mi proveedor, el agricultor, ha vuelto a cumplir conmigo con el estándar de calidad que yo espero que él me tenga que entregar. Eso tiene que quedar claro, o sea, tiene que ser, prácticamente es una relación, una sociedad invisible entre el que te vende cacao y el que lo compra. Es muy fácil, se dan casos muchas veces de que en realidad tú compras algo y lo que llega no es. Y siempre empiezan las justificaciones, la lluvia, el ayudante, que esto, que lo... siempre hay algo, siempre hay algo. Entonces, la idea es, si queremos lograr la calidad, tenemos que dejar de pensar en las justificaciones y tener procedimientos, protocolos bien hechos para poder lograr lo que queremos verdaderamente vender. Pongo un ejemplo acá puntual en Tarapoto, que estoy viviendo yo personalmente. Hay la C Competitivo, que pertenece a la ONG suiza, el VETIAS, que están dando fondos concursales para cadena de valores. Esto implica que tres o cuatro empresas se junten para lograr lo que es eh, finalmente, digamos, materia prima, transformación en derivados y ventas al mercado. Hay fondos bastante importantes que dan para participar. A mí me llamaron para ver si quería ser cabeza del grupo para hacer esta actividad y le pregunté por qué, ¿no? O sea, ¿por qué me quieren involucrar? Que siempre ellos tienen una finalidad, créanme, o sea, no lo hacen, no es todo gratis en realidad, pero en fin, me dijeron que es necesario que una empresa, la empresa privada que transforma el grano de cacao,
sea la que es la que sabe las necesidades del mercado. Entonces digo, ok, uno de los problemas es la calidad, ¿no es cierto? La calidad del grano de cacao. Y coinciden conmigo que efectivamente tenemos un problema del grano de cacao. Entonces, yo le digo que si vamos a seleccionar unos tres o cuatro proveedores, no necesariamente cooperativas, quizás tengamos que trabajar con la calidad con ellos, quizás implementar módulos fermentadores, quizás invertir parte de este dinero justamente para que salga la materia prima de calidad, ¿no? Y me dijeron que, bueno, que en realidad no estaba pensado a eso porque ya había bastante programas en eso. Y en realidad acá en Perú, desde que hubo la transformación, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, se han gastado más de 100 millones de dólares, ya hablo solo de San Martín, justamente en estos temas del cacao. Entonces le digo, ¿cómo es posible que habiendo gastado tanto dinero, 15 años después, seguimos hablando del problema de la calidad del cacao? Y se quedan mudos porque dicen, bueno, sí, en verdad, que esto, que lo otro. ¿Por qué cada quien hace lo suyo, cada quien gestiona lo suyo, no se comparte información, no se enfrenta junto al problema? O sea, cada quien lo enfrenta según lo que estima y cree conveniente para él. Pero en realidad hay un tema puntual que quizás le ha pasado también a ustedes, en definir siempre el post cosecha, la actividad del post cosecha, puntualmente, saben perfectamente de lo que hablamos, cosecha, fermentado y secado, como la parte más importante. Yo he visto muchísimos proyectos, veo que hay gente de Venezuela, una oportunidad, vino gente de la Casa Franceschi de Venezuela, que importantísima casa, a dar la charla justamente sobre el post cosecha, ¿no? Como lo más importante para la calidad del cacao, la calidad del producto, ¿no? Hoy en día en Perú tenemos muchísimos problemas con plagas, enfermedades, que si bien es cierto, algunas son derivadas de las lluvias, del clima, del cambio climático, que sí es cierto, existe y impacta, influye, pero también hay otro tema mucho más importante y necesario que siempre se ha descuidado, con toda esa millonada repartida se ha descuidado, porque veíamos que tenemos que crecer en la producción, tenemos que crecer en la exportación, por lo tanto tenemos que preocuparnos de crecer, de crecer, de crecer. No hubo en casi todos estos programas la parte fitosanitaria en el campo. Nunca han involucrado los organismos estatales para asesorar y a dar seguimiento también al tema fitosanitario. Simplemente han visto la forma de cómo producir más, hacer que la hectárea produzca más para poder así exportar más. Y las cooperativas crecen y todos crecen y los indicadores son bonitos. Pues este año vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y no nos damos cuenta, no nos fuimos dando cuenta que poco a poco, al descuidar la parte fitosanitaria, hemos descuidado al final la calidad. Hoy en día tenemos zonas acá en San Martín que producen 300, 400 kilos por hectárea. También hay hectáreas que producen 1000, 1500, en algunos casos puntuales hasta 2000. ¿Por qué justamente? Porque ¿quién llega a esa cantidad? Porque ha producido, cuidando también el factor fitosanitario. No podemos preocuparnos solo de la parte final, sin preocuparnos también de la parte inicial, del cuidado a la planta, las podas oportunas, el cuidado del terreno, el abono correspondiente a tiempo. O sea, son cosas que normalmente los agricultores saben, eh,
no siempre aplican y después tenemos justamente estos tipos de problemas, ¿no? Entonces, volvemos un poco a lo que dice al comienzo, lo que dije al comienzo, ¿no? O sea, en realidad, cuando hablamos de calidad, cuando hablamos que mi producto es de calidad, estamos conscientes de que es calidad porque cumple o simplemente porque lo consideramos. No se olviden que una cosa es que mi cacao o mi chocolate es rico, me gusta, gusta a la gente, gusta y gusta y gusta. El gusto, el sabor es muy subjetivo. O sea, depende siempre de cada uno, del ambiente que está, de tus entornos. Si yo produzco un chocolate, lo hago probar a mi familia, lo más probable es que me diga que es un producto de 10. Pero si lo hago probar a mi competencia, lo más probable es que me diga que es un producto de 5. ¿Por qué? Porque el gusto es subjetivo, de uno, de cada uno. La calidad es objetiva. La calidad no es, yo creo, no, la calidad es objetiva. O sea, si hemos cumplido con todos los estándares, si hemos logrado satisfacer el que compra, eh, logre la satisfacción, no nos olvidemos de este pequeño detalle, que la calidad es objetiva. La calidad no depende de que si a mí me guste o no, la calidad depende de que he cumplido con los procedimientos, con los protocolos previos en función de lo que quería lograr y he logrado que la persona final, el cliente final o yo, cuando compro el grano, haya encontrado, me haya encontrado satisfecho y más porque he encontrado lo que yo he querido, lo que yo he buscado y lo que me espero de lo que me da. Yo digo, utilizo una frase que quizás a algunos pueda parecer no muy brillante, pero yo digo que comprar cacao al agricultor es un poco como un dogma de fe. O crees en lo que te dan o no lo crees, porque en realidad no sabemos lo que te dan. Te dicen, ah, no, tenemos esto, es un fino de aroma, pero tiene un 15-20% de CCN. Ok, le tienes que creer. ¿Cómo vas a poder hacer detectar si es verdad o no? Eh, ¿Será verdad? ¿No será verdad? Sabemos también que hoy en día con la polinización cruzada ya no es tan sencillo de dividir en unas chacras las orígenes, los clones. O sea, en algunos casos beneficia, en otros casos quizá no, pero es lo que hay. Creo que hemos hecho, jugado quizás demasiadas cosas para esto y hoy en día tenemos esto, o sea, un descuido enorme en lo que es el control fitosanitario inicial, preocupado simplemente, exclusivamente para lograr cantidades, cantidades, cantidades. Y eso es descuidar la calidad. No nos olvidemos que el producto final, por decir el chocolate, que es complicado venderlo. Al final, cuando llega en un país europeo o americano y llega en un supermercado, en una grande tienda, en un grande almacén, lo que para nosotros es un producto premium, un chocolate, el mejor cacao, el mejor chocolate, lo he cuidado, lo he tratado, el packaging, que esto, que el otro, pero al final llega en un estante y se junta quizás con otras 50, 100 marcas de chocolates y está ahí ya no como el producto premium que yo considero, sino como un producto casi masivo. Compite con chocolates de menor precio, compite con eh, calidades muchas veces que son productos industriales donde muchas veces se usan subrogatos, que no hay puntualmente puro cacao. Y este es un poco el tema, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Nosotros, como han visto del video, hemos puntado para
hacer productos, hablando de tableta puntualmente, una tableta bean to bar, como pueden ver, compramos el grano de cacao fermentado y secado, partimos desde la selección, lo seleccionamos justamente para que en el momento del tostado no tengamos problemas de diferencia de temperaturas. Eh, lo refinamos. Han visto que también tenemos una pequeña prensa para poder extraer la propia manteca de origen, para que el chocolate final, el producto sea single origen. No mezclamos una manteca industrial deodorizada, es una manteca natural, es una manteca que mantiene todas las características propias del grano de origen, se junta en el momento de la elaboración. Si se han dado cuenta, cuando sale de la concha, antes de ir al moldeado, lo volvemos a tamizar, porque cuando tenemos empresas relativamente pequeñas como las nuestras, artesanales, utilizamos máquinas que tienen que entender que no llega a moler todo lo que recibimos. ¿A qué me refiero? Yo hablo de experiencia en Perú, acuérdense, esta es experiencia en Perú. No estamos hablando del universo de lo que están conectados, porque no puedo hablar de eso. Por eso era la experiencia en Perú, ¿no? El agricultor, uno de los problemas más importantes que impacta acá, creo también un poco ustedes, es que tanto hablamos de cambio climático, cambio de leyes, cambio, y no nos ponemos a evaluar también desde la perspectiva Estado en qué forma podemos ayudar el cambio generacional en el campo. Acá, por lo menos en Perú, no se ve un gran cambio generacional. Es más, las nuevas generaciones abandonan el campo, lo dejan, porque ven que no es tan rentable, ven que la producción es poca, y aunque el precio del cacao ahora ha subido, pero es un producto sobre el cual justamente nosotros no tenemos ningún poder de decisión. O sea, en África, en otros países, fijan el precio del cacao y acá te dicen que cuesta tanto. Hay algunas intervenciones de algunas, estas productos orgánicos, en muchos casos son un poco dudosas, el fair trade y otros que te dan un poquito más por acá, por allá, pero al final nosotros no somos actores, participantes para poder fijar el precio del cacao. Cuando hablamos de un cacao, normalmente CCN 51, un fino de aroma mezclado con un CCN 51, que en todo caso finalmente termina en la mayoría de las cooperativas, donde la gestión justamente es a exportar, ¿no? ¿Y por qué esto también? Porque si uno hace un cacao fino, es complicado una vez que lo transforma, venderlo en los mercados. Es mucho más fácil vender un kilo de cacao que vender un kilo de chocolate. Este es normal. La diferencia es el margen de utilidad que deja vender el kilo de cacao y vender el kilo de chocolate, ¿no? Entonces, esos son también consecuencias de lo que hemos vivido en estas zonas del país, en este país, con estos cambios, que es en gran mayoría a nivel de minería, de pesca, de todo, o sea, vender, exportar la materia prima, no transformarla, no procesarlas. Entonces, eh, entramos ahora profundizando un poco estos temas. Justo lo hemos hablado en esta semana acá en San Martín, en Tarapoto, en la mesa técnica de cacao, que estamos viendo cómo hacer para salir adelante de toda esta problemática. Una de las preguntas que yo le hacía a los agricultores que estaban ahí, y lamentablemente, repito, eran mayormente gente mayor, joven, muy pocos, o sea, hay, por amor de Dios, pero son pocos. Me pongo a pensar, una vez que ya
esas personas dejan de trabajar porque ya le cuesta, ¿qué va a pasar, no? Entonces le digo, soy agricultor, cultivo cacao y siempre voy a ser productor de cacao. Ahí no hay duda. O sea, si quiero ser cacaotero o si quiero sembrar plátanos o yuca o lo que sea. Pero también la pregunta que me puedo hacer es, soy agricultor, cultivo cacao, pero quiero crecer, que debería de ser la aspiración de todos. Entonces, ¿acá qué hago? Me pongo en la duda. Sí, quiero crecer, pero ¿qué quiero hacer? ¿Quiero cultivar más cacao o quiero cultivar mejor cacao? ¿Qué hago? Y acá empieza un poco la duda, ¿no? O sea, ustedes saben que cultivar un mejor cacao, hacer injertos, transformaciones que se han dado de la CCN Golfino de Aroma, quiere decir en muchos casos 3 años de dejar de cosechar, que tienen que ser subvencionados, se tiene que ver, se tiene que plantear algo, pero volvemos a lo mismo, o sea, no se trata solo de cultivar para producir más y mejor, sino toda la etapa también atrás, fitosanitario, que es importantísimo, control de las plagas. Y el tema acá, una vez que toma estas decisiones, consigo financiamiento, me ayudan, logro salir del poco que hago o del no tan bueno que hago, logro sacar el mejor cacao que esto que lo otro, ¿a quién lo vendes? A la misma cooperativa, a la buscas un clientes afuera y en todo caso vas a seguir vendiendo cacao. Yo entiendo que para quien cultiva cacao es un discurso un poco complicado, que finalmente eh, la persona que está en el campo no tiene no las posibilidades para poder salir a buscar un mercado del cacao. Definitivamente no puede ser ambas cosas. Nosotros acá en nuestra empresa, yo me ocupo de la producción y mi socio se ocupa de la comercialización. O sea, uno no puede hacer ambas cosas, ¿no? Pero sí tiene que ser claro qué quiero hacer. Y se lo digo porque lamentablemente acá en Perú tenemos, no muchos, pero ya varios que se salen del área del cacao. Algunos vuelven a entrar otra vez en el área oscura del cultivo ilícito, que es más fácil, es más rentable. Ahí las firmas europeas no se quejan, o los americanos que estás usando químicos, al contrario. O sea, entonces, estamos frente a una situación bastante complicada, ¿no? No cambio climático, cambio generacional, eh, crisis fuerte que se está mandando en África, sube el precio del cacao, sube en un momento donde muchos no lo pueden explotar porque la producción es muy poca, porque han descuidado el campo. No ha habido un cambio de plantas después de tantos años. Ustedes saben que es necesario. ¿Por qué? Porque daba cacao y por lo tanto preocupados simplemente en vender, en vender, en vender. Y ahora llegamos a un momento que estamos cosechando esta situación, esta realidad, ¿no? Eh, ¿Qué hago entonces cuando logro mejorar, cuando tengo un cacao, cuando, cuando decido salir de mi zona de confort, que es producir cacao, venderlo, al barrer, yo voy, le reclamo y le digo, "Tu cacao no es de la mejor calidad", y me dicen, ¿tú qué sabes? Y yo lo vendo todo. Y efectivamente lo venden todo, hasta barren el piso para venderlo. Pero es un cacao de baja calidad, de una calidad mediana, pero que de todas maneras quizás le ayuda para subsistir, para cumplir, para salir adelante, ¿no? Entonces, definitivamente es necesario asociarse con alguien, ¿no? O sea, tiene que encontrar a alguien. La lógica es que sean una empresa privada que puedan hacer como un match, y yo te produzco la materia prima de calidad, tú me la compras y la vendes, pero somos muy pocas todavía, somos bien pocas.
¿Por qué? Porque tampoco es fácil empezar una empresa así, ¿no? Para que la transformación. Entonces, muchas veces se recurre finalmente a las cooperativas, ¿no? Acá en Perú las cooperativas, o sea, sí, funcionan, son importantes, algunas sí, otras no, pero al final, punto medio, y cuando tú hablas con el agricultor, es que no todos están satisfechos con el trabajo de la cooperativa. Y hay muchísimos problemas del por qué, hay también cada quien quiere lo suyo, o sea, es muy complicado. Si entre dos personas un matrimonio a veces no se ponen de acuerdo con 20, 30, 40, 50 socios, imagínense cómo es, ¿no? Va a ser peor todavía. Entonces, volvemos a la necesidad de la ayuda, otra vez, como hemos dicho, de los gobiernos, ONG, instituciones que nos ayuden a salir adelante. Pero acá corremos otro riesgo y acá en Perú lamentablemente lo hemos vivido. Eh, Hemos acostumbrado al agricultor a ser un mendigo. Hemos acostumbrado al agricultor que cuando tiene un problema pide ayuda al gobierno, pide ayuda a la ONG, pide ayuda a USAID, a Bebida, a lo que sean, tiende la mano que necesita ayuda, que necesita ayuda, que necesita ayuda. Le hemos dado dinero, le hemos dado tanto dinero que muchas veces no se ha utilizado bien, que hemos creado una costumbre de mendigar para salir adelante. Hemos creado una agricultura de subsistencia, hemos creado una agricultura que no aporta, una agricultura que tampoco te da, que no le das esa importancia que debería de tener. Somos un país netamente agrícola. Hablamos también de otros productos, no solamente el cacao, pero si no vemos, si no vamos a redefinir, a replantear esto de que la agricultura sea vista como, discúlpeme la palabra, un negocio, o sea, un business, una actividad comercial, donde yo produzco un bien y lo vendo a un justo y precio, y por lo tanto tengo que tener quizás más hectárea, asociarme con algunos vecinos, producir calidad para poder ser. Si no vemos eso, vamos a seguir teniendo una agricultura de subsistencia que no lleva a nada. Por eso los jóvenes se van, buscan otras cosas. Acá tenemos muchos jóvenes que en lugar de estar en el campo a trabajar, agarran un motocar, un mototá y hacen taxi, taxean por la ciudad y están felices con eso. Eso es un poco como hemos reducido la agricultura de dar tanta subvención, tantas ayudas, no focalizar. Ese es justamente el tema. Somos países, lamentablemente, que necesitamos ayuda. No porque somos pobres, no porque no podemos, no porque no sabemos, sino porque donde realmente se desarrollan los mercados han fijado el precio del cacao para subsistir. O sea, la gente en el mundo compra una botella de vino de $20, $30, pero se asusta en comprar una tableta de $4 o $5 porque dicen, no, muy cara, porque la multinacional, la industria, la han acostumbrado a comer esas cosas. Entonces, este es un trabajo muy complicado, muy difícil. Se necesita ayuda para llegar a los mercados. Por eso hay las OSEX, que son dentro de las embajadas, los agregados que tienen que buscar, conectar, conexiones, que a veces lo hacen, a veces no lo hacen. O sea, es bastante complicado, pero es algo que uno tiene que evaluar. O sea, y tiene que tomar la decisión, tiene que tomar la decisión para después ya no quejarse. O sea, yo decido producir esto, avanzo así, que esto y el otro, pues si esto es lo que he decidido, es lo que voy a hacer. Ya no me sigo quejando que me dan, que no me dan, que esto y el otro. Entonces, para terminar, porque me gustaría conversar un poco con ustedes, es
¿qué quiere el mercado en realidad? ¿Qué sabemos de lo que quiere el mercado? En realidad lo sabemos, porque las multinacionales hacen lo que hacen porque saben. Y la mayoría de la gente quiere la golosina, la mayoría de la gente quiere algo rápido, fácil, que cueste poco, barato, o sea, sin mucha preocupación de la calidad. Hay otros que te piden lo que es el orgánico, que te piden tantas cosas, pero después cuando finalmente llegas al mercado, no es tan fácil que te lo paguen. Tenemos el concepto que acá, yo tuve una discusión con una certificadora orgánica que vinieron un día diciéndome una inspección, una auditoría inopinada. Bueno, entraron, se quedaron, se fueron, hicieron su acta y a los 3 días me llega una factura de $800. Entonces yo digo, ¿y de qué es esto? No, se ha sido una visita. Y me dijeron que como la Unión Europea había dado una ley del tema orgánico, el inspector, el ingeniero había venido para explicar, para aplicar, para ver si se cumplía, que esto, que el otro. Yo sinceramente no sabía, no vi, eh, no entendía por qué tenía que pagar $800 para venirme a decir de la nueva ley. O sea, que si en Europa todos los meses ponen una ley, tú todos los meses vienes acá y me cobras $800. Digo, esto ya no es certificarme orgánico, esto es un negocio puro y duro. Dime cuánto quieres y se acabó. No, señor León, y que por acá, que por allá. Y le hice una pregunta a la responsable, le dije, dime una cosa, sinceramente, ¿tú me puedes garantizar que el cacao orgánico que compro con TC sea en verdad orgánico al 100%? Empezó a girar en torno a la respuesta, no decir nada, le volví a preguntar y él finalmente me dijo, no, señor, no se lo puedo garantizar. Le digo, lo sé muy bien que no puede, porque ustedes van simplemente, garantizan, certifican alguna zona dentro de todo y asumen, esperan que la gente después coseche solamente la parte orgánica que vaya acá. Pero si dentro de fondos están de 20 y 30 hectáreas, solamente certifican 13, 14, todo el tema de la contaminación, de cuando uno puede poner productos químicos, el viento, el agua que se desplaza en el subsuelo y todo. O sea, el orgánico muchas veces se vuelve un business, como el fair trade. O sea, te vendan un certificado para poder decir que tú estás haciendo bien las cosas. Te venden un certificado para decir que tu cacao es orgánico. Y muchos de los agricultores acá dicen que su cacao es orgánico porque en verdad ni siquiera tienen dinero para comprar tantos químicos como quisieran para abonar. O sea, es bastante complejo y se necesita bastante ayuda si queremos seguir manteniendo este mercado, esta actividad en la agricultura, que es el cultivo de cacao, la transformación. Yo, mi empresa, por ejemplo, cualquier empresa, lo que necesita es encontrar un proveedor que al final se vuelve tu socio comercial. O sea, el agricultor que entiende lo que necesito, que lo procesa, que me lo da y que sabe que yo se lo pago un justiprecio superior al precio del mercado. Y esto no es fácil, no es fácil, de verdad. Yo no le digo que mañana todos nos ponemos ahí. No es fácil, es complicado, se requiere dinero, se requiere también voluntad política de hacerlo, pero es la única forma de salir del mecanismo de ser países productores de materia prima para que se beneficien los demás. O sea, debemos de ver la posibilidad realmente de transformar nuestra materia prima en el país de origen para poder dar valor agregado y que los agricultores ganen un poco más, ¿no? No es fácil, pero justamente es eso el camino, ¿no? O sea, calidad, definitivamente, y después tomar decisiones bastante simples. ¿Qué quiero hacer? Pero si quiero cultivar un mejor cacao de calidad y todo, definitivamente necesito ayuda para seguir adelante. Pero no limosna, sino ayuda técnica, gente capaz, gente que nos guíe.
gente que nos abra mercado, Estados Unidos, Asia, Europa, que son los países donde se puede vender más. Pero no nos olvidemos que también hay un gran mercado acá en América Latina. En América Latina hay países donde donde se compra producción buena, de calidad, donde pagan un buen precio. O sea, no lo vemos todo como exportarlo el hemisferio norte. O sea, también acá en el hemisferio sur hay posibilidades. No no está todo perdido acá en América Latina. O sea, las cosas pueden mejorar, ¿no? Y bueno, eh, termino diciendo, yo empecé esta actividad, la chocolatería esta, hace 2015, ya 8 años. Además tuve la pandemia, como la tuvieron todos ustedes, que ha parado un poquito la actividad y todo. Hemos tenido la suerte de tener yo y mi socio la capacidad financiera para ponerla, para aguantar, pero es un camino, sinceramente, que volvería a hacer. Volvería a ser, quizás, quizás, no, quizás no, seguramente lo volvería a hacer, pero, aunque ustedes no lo crean, empezando por buscar mercado. Ya no preocuparme para hacer un buen producto. Voy a buscar mercados para ver que realmente existen esos nichos de mercado en paralelo, porque una vez que compras, produces, necesitas dinero y se tiene que ir de la mano. Y lamentablemente no podemos tener todo el dinero parado, almacenado, guardado, porque si no, fracasamos. Tenemos que seguir adelante. Les agradezco, espero haber cumplido, espero que me hayan entendido. A veces yo soy un poco eufórico quizás, pero, pero bueno, muchísimas gracias por la atención y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, estimado Michele. Vamos a abordar en este momento las distintas preguntas y comentarios que hay por el chat. Primero, sin antes agradecer la sintonía de cada uno, algunos de los saludos de los diferentes países que están sintonizados. Acá tenemos saludos desde Venezuela, desde Perú, de Panamá. Tenemos también saludos de El Salvador, de Ecuador, de Nicaragua, de Perú. Y vamos a ver de diferentes lugares que se han ido sintonizando de México también. Muchísimas gracias a cada uno de Colombia. Vamos a ir abordando algunas de las preguntas. Alejandro Hernández desde Venezuela nos indica que no tienen el apoyo para este tipo de proyectos. Actualmente tiene un proyecto desde el marco del Al Invest Verde, desde el marco del tema lógico para poder lograr la fermentación de cacao fino de aroma. Le agradecemos por el comentario. Pero también nos hace acá una pregunta de cómo se está manejando ahora el tema del reglamento de la Unión Europea, el 1115, sobre la libre deforestación y degradación forestal. ¿Tienen algún programa, algunos cursos para apoyar a los productores y qué se ha ido suministrando al respecto? Tal vez si se ha trabajado algo ahí desde Perú o conoces alguna iniciativa, Miquel, al respecto. Eh, Nosotros hemos tenido varias reuniones, hemos empezado tarde, como siempre. O sea, lamentablemente no es una novedad. Eh, ¿Por qué Perú, hablo de Perú evidentemente, por qué Perú tiene que esperar que la Unión Europea diga no te compro nada de áreas deforestadas y nosotros como país no nos damos cuenta que estamos deforestando y nos estamos destruyendo? O sea, si no viene alguien de afuera que nos diga hasta acá nomás, nosotros simplemente permitimos y dejamos como si nada. O sea, es triste esto, ¿no? Que necesitamos que alguien nos diga está mal para darnos cuenta que lo que estamos haciendo está mal. Y después corremos, como siempre tarde. Es lo mismo que pasó con el cadmio. Corremos a última hora. Acá nos hemos juntado en un par de ocasiones con gente de Ecuador y de Colombia, eh,
donde nos hemos dado cuenta que estaba mucho más avanzado, pero nosotros también ya habíamos avanzado y en muchas reuniones que yo tenía siempre me quejaba que faltaba la información. Tuvimos una reunión donde estaba el Ministerio de Agricultura y tenían un software para utilizar en teléfonos de georreferenciación muy útil, muy avanzado, que lo tenían desde años y que ya se está implementando y nadie lo sabía. O sea, cada organismo, cada quien tiene toda la información en su computadora, como su tesoro, o sea, no lo comparten. Entonces solamente son, ay, sí, tenemos esto, o sea, no somos capaces de ver el problema como sociedad, no somos capaces de ver el problema como Estado, definir que dos o tres personas cojan el problema por las astas y lo enfrenten con toda la herramienta que ya existe, que tienen y sobre todo que ya se está aplicando. Entonces, se ha avanzado con eso. ¿Y por qué esto? Porque eh, Europa y también acá tiene muy claro, a través de las imágenes satelitales hasta el 2020, cuáles han sido las zonas que han sido deforestadas antes del 2020 y cuáles son las después. O sea, digamos que la norma aplica fundamentalmente después del 2020. Pero hay un tema acá en Perú, que es eh, el título de propiedad. O sea, acá la gran mayoría de agricultores que se han desplazado tienen título de posesión, porque están trabajando hace años, no tienen títulos de propiedad, que justamente ese es el problema de fondo. Si estos agricultores no tienen el título de propiedad, no pueden hacer la georreferenciación, no pueden hacer prácticamente, no podemos nosotros tener la trazabilidad de quién lo estamos comprando y ese es el problema de que se pueden desplazar eh, y estar afuera y perder. Entonces se está haciendo todo ese trabajo, se está avanzando. Creo que no va, creo que se puede estar, parece hasta que la Unión Europea piensa mover algo, hacer algo, no lo sabemos, pero sí se está avanzando y se está cumpliendo. Hay un tema que era una pregunta que he visto por ahí, creo que puede afectar a los pequeños, a los pequeños productores. No me acuerdo bien dónde estaba, pero sí la vi, ¿no? Eh, y esa puntualmente, no. ¿Y por qué le digo no? Porque estuvimos reunidos con gente responsable de la Comunidad Europea, eh, Colombia, Ecuador, todos hablando, y todos estos países tenían los mismos problemas, el cambio generacional, o sea, el Estado, o sea, no estamos, yo hablo de Perú porque lo conozco, pero cuando hablas con otros de otros países, más o menos la realidad es un poco, quizás un poco menos, un poco más, pero esta es un poco la realidad, ¿no? Eh, Y justamente una señora le preguntaba eh, y decía, el europeo decía, bueno, efectivamente el pequeño agricultor es el que se puede perjudicar más, ¿por qué no va a poder tener la oportunidad? Es que esto y del otro. Y como yo soy un poco cabrón, le dije, mire, acá en Perú, acá en San Martín, ese pequeño agricultor de 1 o 2 hectáreas, si ve que le empiezan a meter problema, vuelve a sembrar coca. O sea, no se hace problema, no va a perder ni tiempo ni plata, vuelve a lo suyo, que era antes, sembrar coca. O sea, es esto también que quizás cuando se dictan leyes afuera, no se piensa en las consecuencias futuras que puede haber en los países, ¿no? Y acá es algo que lamentablemente se da, no a gran escala, felizmente, pero sí se da. O sea, esa dejar todo eso, volver a entrar a la ilegalidad, a la clandestinidad, a la informalidad, porque al final es lo más fácil. Igual no te persiguen, y si te persiguen, ya saben ustedes cómo se arregla todo. Y esto también es el problema que se enfrenta, ¿no? O sea, solamente acá en San Martín, en el año 2000,
se han erradicado 80.000 hectáreas de producción de coca para sembrar cacao. Y era, estábamos felices todos, definitivamente, ¿no? Y no obstante, lo hemos vivido, lo hemos sufrido con el terrorismo, el narcotráfico, tantos muertos y todo. Dejamos que siga funcionando por su cuenta, sin pensar, sin apoyar. Y bueno, y esto es, ¿no? O sea, y como siempre, a la merced de que alguien de afuera decida para nosotros qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos acá una pregunta también de David Gondori. Indica que en la agricultura familiar del cacao, ¿qué cantidad de área o producción es rentable para una familia que hace del cacao su principal actividad económica? En la familia normalmente, acá en Perú, no es la principal actividad. La principal actividad es la agricultura. O sea, otros sembríos, que puede ser la yuca, que puede ser el plátano, y por ahí también que tienen una hectárea, que tienen un poco de cacao, que igual lo cosechan, lo venden. O sea, para la gran mayoría de la familia, esa actividad es secundaria. Simplemente lo tienen y siguen hacia adelante. ¿Por qué? Porque justamente es una actividad de supervivencia, o sea, tienen la chacra, tienen un poco de plantas, de frutales, de otras cosas que venden, que viven, comen y es un círculo vicioso que no salen de ahí, ¿no? O sea, es necesaria una asociatividad para poder crecer, para poder hacer que se junten. eh, Independientemente de la cooperativa, también una asociatividad entre las personas, entre la familia, que no es fácil, o sea, de verdad, no es fácil, pero no hay futuro si no se piensa en algo así un poco diferente. O sea, no me acuerdo quién, sinceramente no me acuerdo, pero sé que era alguien muy, muy inteligente que decía, es de tontos esperar resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo, ¿no? O sea, y lamentablemente seguimos haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué cambio vamos a ver? O sea, hay que atreverse, hay que dar un paso más allá, ¿no? Repito, no es fácil. Yo he tenido la suerte de tener la facilidad económica, entiéndame, o sea, no quiero decir que hagan así, lo tienen, que esto, que lo otro, pero hay que ver, hay que tratar y si se toma la decisión de avanzar, ¿no? Porque, o si no, simplemente decir, bueno, ¿sabes qué? Hasta acá nomás, renuncio, dejo de luchar y me dedico a otras cosas, ¿no? O sea, y esto vale para afuera, ¿no? Para la ayuda que viene de afuera. O sea, que también se tendría que pensar de dirigirla un poco mejor a cómo venía dirigida. O sea, tanta asistencia técnica, tantos recursos y al final estamos como antes, ¿no? Entonces, algo ha fallado ahí, ¿no? Algo ha fallado, se tiene que pensar un poco más en qué es lo que necesita el país a donde yo voy a ayudar, ¿no? Y no simplemente cubrir planillas, justificar con lo que dan el dinero que se ha hecho este, lo otro, pero en realidad no se ha avanzado nada, ¿no? Han sido prácticamente actividades fines a la misma organización, ¿no? Y créame que no se ha visto tanto acá en San Martín de estos. Perfecto, gracias. Tenemos acá algunos saludos también de felicitaciones y que están totalmente en sintonía con la realidad de lo que expones también en su momento, así como interesantes criterios como mencionan acá. Pero tenemos una pregunta acá de Kenia Martínez. Kenia indica gracias por la acotación. Realmente, para que realmente sea sustentable, tenemos que ir en paralelo buscando, ganando nuevos mercados. ¿Qué certificados o certificaciones accesibles recomiendas para nuestro cacao o chocolates? Nosotros en Perú tenemos lo que es el CASAP, HACCP, que es internacional, también está en, la- en el Codex, en ICO, o sea, esa de cada país. En este caso, el CASAP acá lo da el Ministerio de Salud, después de inspecciones varias, cumplimiento de normas y todo. Hay países, por ejemplo, ustedes van en Europa, en los países nórdicos, los países fríos, Noruega, Holanda, Finlandia, o sea, esos tipos de países donde buscan el orgánico y lo pagan, sí, lo pagan.
Pero si vamos a exportar y encontramos las puertas fáciles, por decir España, Italia, en mi caso, que estamos ahí, es bien difícil el mercado orgánico. En Estados Unidos hay muchas zonas donde por una tableta de cacao orgánico pagan hasta $2 más por cada tableta. Esto se lo digo con conocimiento porque justo tengo un cliente acá, está de América, de Estados Unidos, que estamos trabajando con él, estamos ya cerrando los nuevos contratos. Inclusive quieren certificar la línea COFE para el mercado judío, digamos, y todo es orgánico, tienen su finca orgánica de cacao, yo le transformo, y sí pagan, o sea, me pagan bien a mí para ser orgánico, para transformar, y tienen un plus para poder vender afuera, ¿no? O sea, digamos que el orgánico no global, pero en muchas zonas que se conocen, que se pueden buscar, sí es una oportunidad. El tema es garantizar que tu cacao sea orgánico. El tema es eso, o sea, que de repente tienes un vecino que no cuida, que no hace nada, que descuida, y tendrá su monilla, tendrá su bruja de escoba, tendrá su plaga, y que finalmente va a migrar a tus plantas porque están cercas. O sea, eso también convive el agricultor, ¿no? Entonces, sí, a la respuesta es un valor agregado muy importante el orgánico. Hay mercados que pagan, sí. La única cosa que tienes que asegurar bien que tu materia prima, el cacao sobre todo, sea orgánico, porque eso es muchas veces lo más complicado. Gracias. Tenemos acá una pregunta de Abiel Gutiérrez. ¿Puede subir el precio del cacao con una denominación de origen de una zona? Acá en Perú han hecho todo un trabajo de cambiar a CCN 51 por fino de aromas. Esto se ha hecho en el año 15, 2015, 2014, se empezó, 2013. Gente que tenía 4 o 5 hectáreas, le decían 2 hectáreas, la vamos a destinar para esto, porque era bueno, pagan más, cacao fino, que esto que lo otro, ¿no? Y al final, eh, no es que quiero hablar mal de todas las cooperativas, pero yo he tenido esa experiencia, ¿no? Cuando ya pasaron los 3 años, empezaron a cosechar, uno se esperaba, yo como agricultor esperaba que tu cooperativa, que me acopiaras el grano, acopiaras lo que era el CCN, lo que era el fino de aroma, que lo procesaras diferentes para poder darle un valor agregado. No ha sido así, han mezclado todo, se han llevado todo y lo han empezado a vender un poquito más, pero a la hora de la hora, cuando entran en el contenedor y vienen, y si no es realmente un fino de aroma y es más SN y se puede también detectar, o sea, no funciona, ¿no? Ha sido un poco una, un fraude, pero sí hay zonas, yo por ejemplo tengo acá en Tocache un agricultor que sí cuida, que sí puedo estar seguro con él que efectivamente es un 80 fino de aroma y un 20 CCN, aunque polinizado un poquito más, pero es un grano de cacao por cual yo he ganado varias medallas en las competencias europeas. Y yo pongo en mis caquitas lo que es fino de aroma con CCN, o sea, no quiero engañar, porque al final es parte de, ¿no? Lo que pasa es que hemos prostituido el CCN, o sea, un CCN bien trabajado, un CCN bien fermentado, bien secado, bien tostado y bien procesado, no tiene mucho que envidiar a un criollo, digamos. O sea, lamentablemente el CCN nuestro acá en América Latina lo comparan con el africano. Es otra cosa, pues es otra cosa, o sea, y este es un tema de políticas también, de comercio del Estado, ¿no? Que tienen que ayudar, tienen que salir a mover esto, porque si no el agricultor, pobrecito, llega el momento que ha cosechado, tiene un cacao
más o menos decente, no lo vende, llega al acopiador, llega a la grande empresa, yo te doy tanto y está obligado a venderle todo. O sea, es la cruda, triste ley del mercado. No, porque la agricultura acá es considerada una actividad de supervivencia. Se da preferencia a la mina, se da preferencia a la pesca, se da preferencia a la agroindustria exportadora, que son los que mueven volúmenes, volúmenes, volúmenes. La agricultura de la sierra, de la papa, de las cosas típicas del cacao, de esta zona, o sea, siempre es de cara a sálvense quien pueda, ¿no? Muchas gracias por eso, esa respuesta, esos comentarios muy acertados que acabas de mencionar respecto a la realidad en nuestros países. Acá menciona Oliver Rondón, excelente intervención, saluda desde Venezuela, de la organización Masaki Organ Agrotrade. Indica que la clave de este proceso es la organización de nuestros productores basados en el aumento de la calidad y sobre todo en el aumento de la productividad. Pregunta, ¿cómo visualiza la venta de derivados orgánicos versus la venta de materia prima? Esto en función de que usted dio una clave que debemos adecuarnos a lo que pidan nuestros clientes y para lo cual deberíamos apoyar mucho con diferentes organizaciones. Sí, es un poco también lo que venía contestando, ¿no? El tema del orgánico, si hay países donde sí se vende, y el tema muy sencillo, ¿a cuánto se vende el kilo de cacao? ¿$5, $6, $10? El cacao más o menos. Hay quien llega a $10, a venderlo a $10. ¿Cuánto se vende el kilo de cobertura? $35. Entonces, claro que no es que gano 25 porque tengo los gastos de la empresa, que esto, lo otro, busco el mercado, pero es obvio que un derivado tiene un valor más alto que el cacao. Pero ojo, no cometan el error, como acá algunas empresas, algunos teños, compran su pequeña planta y todo y empiezan a hacer licor o pasta, el 100%, digamos, ¿no? Porque es un poco lo más fácil. Otros que de repente se asocian y compran esas prensas para hacer manteca y cocoa. Esos son derivados, definitivamente, derivados que el mercado busca, que el mercado necesita, que el mercado pide. Pero esos son mercados de las multinacionales. O sea, ahí prácticamente vamos a chocar a contra de ellos y nos desaparecen. O sea, el derivado es fundamentalmente la cobertura, o sea, el procesado con perfil, eh, que sea el 70%, que sea otros, o sea, nosotros exportamos, gracias a Dios, a Italia, vendemos bastante y vendemos, eh, ahora último hemos mandado 16 toneladas de coberturas en general, muy poco del 100%, y esta cobertura la compran los pequeños que tienen pastelerías, que tienen tiendas, que hacen bombonería, heladerías, ya en la heladería se usa también la cobertura, y así todos esos. Y recién hemos enviado 5.000 tabletas de chocolates. O sea, imagínense, ¿no? La proporción. ¿Por qué? Porque al final, repito, la tableta de chocolate es complicada. Si se encuentra el nicho, bienvenido, porque ahí sí es un boom. Pero esos tipos de derivados que sirven al pequeño artesano, a la pequeña tienda, al pequeño productor, que hay miles en todos los países, miles, y que están cansados de comprar a Barry Callebaut, que están cansados de comprar en Beiscolade, que están cansados de comprar los mismos sabores de siempre con vainilla y todo, y buscan estos premium. Esos son los derivados que se tiene que buscar eh, hacer para llevar afuera. De acuerdo. Acá Gregoria Medina pregunta, en su opinión, ¿los productores perciben el tema del cambio climático? ¿O qué opinión tienen al respecto? Premisa, yo no soy Dios, ¿eh? O sea, no. He estudiado en mi juventud en un convento, pero no hago ni milagros ni soy Dios. O sea, puedo contestar algunas cosas, puedo, pero perciben. El agricultor
oriundo, que siempre ha vivido ahí, sabe cuidar su chakra, sabe cuidar su medio ambiente, sabe que el bosque, la selva, el agua es su vida. Por lo tanto, se supondría que también entiende y percibe que debe de cuidar, porque si no puede haber un cambio climático. Pero llegan momentos que acá en la zona empiezan a quemar, porque todavía siguen pensando que quemar los pastizales, que quemar es beneficio, que esto, que el otro, por acá, por allá, y sabemos lo que hacen los incendios, que hacen esas cosas, o sea, involuntariamente actúan, involuntariamente en el sentido de que son tradiciones, creencias que siempre han tenido, ayudan en general el cambio climático. Algunos ya les afecta, o sea, los que viven los que viven más cerca de las ciudades, digamos, nosotros quizás un poco menos, pero todos coinciden que la problemática que tenemos ahora de tantas plagas, de tantos problemas que tenemos es o por mucha lluvia o por falta de lluvia. Lo perciben, lo saben, se detectan. Acá hay zonas donde las temperaturas mínimas han bajado y las máximas han subido. Y cuando tú tienes una mínima muy baja, más baja de lo normal en la madrugada, eso supone mucha humedad en las plantas, mucha agua, pero no se preocupan de repente en el suelo de hacer como pequeños canales de drenaje para que el agua no quede estancada. Hay muchas cosas que va de la mano también con las capacitaciones, pero capacitaciones que van desde el comienzo, ¿no? Porque eso es un poco lo que falta, capacitar, capacitar, y es también luchar contra lo que alguien siempre ha hecho toda su vida, porque su papá siempre lo ha hecho así, porque los terrenos eran buenos, porque tenían mucho, eran fértiles, podían aguantar años sin hacer nada. Hoy no, hoy ya estamos pagando las consecuencias de lo malo que hemos hecho los años anteriores. Entonces, eh, para muchos agricultores no es fácil entender, pero tampoco es fácil adaptar y ahí es donde sí se necesita mucha capacitación. De acuerdo. Acá hay un comentario de Juan Rodríguez. Estoy impresionado con la coincidencia de los aciertos y fallos tanto en el trabajo en las haciendas, en los procesos post cosecha, como en el procesamiento artesanal o industrial de los productos derivados. Menciona también que el tema del relevo generacional es muy preocupante, así como diferentes enfermedades como la escoba de bruja, perdón, que asedia plantaciones, principalmente, bueno, en particular en Venezuela, donde el no apoyo del gobierno en esto y el asesoramiento técnico, así como la dificultad en el acceso a financiamiento y los procesos burocráticos para todo el proceso de permisologías. Eh, Hay una pregunta acá de Oliver Rondón. ¿Cómo están manejando ustedes el tema del problema de metales pesados, específicamente el tema de cadmio? Cadmio. Ujú. Cadmio, ¿cómo lo vas a manejar? El cadmio es presente en el terreno, es parte de la composición de un terreno normalmente. Eh, Está ahí, siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que antes, un poco como decía, por lo menos acá lo que hemos detectado en algunas zonas, es que donde se hacen abonos bajos de, ahora no me acuerdo bien porque yo no soy ingeniero agrícola, perdónenme si estoy diciendo, pero donde controlaban el fosfato en lo que ponían como alimento a su suelo, han visto también una disminución del cadmio, ¿no? Porque al final el cadmio está en el suelo y la planta come lo que está en el suelo y si no le damos los nutrientes, al final come lo que hay, ¿no? Y el cadmio, y acá como no hay dinero para, como decía, para hacer abonos, todo es muy natural, no echan nada, pero también se va perdiendo justamente la capacidad de subsuelo y también hay plantas en muchos casos ya viejas que necesitan ser repuestas, ¿no? Entonces, eh, pero después en realidad lo que se ha hecho ha sido poco o nada porque han entendido que el cadmio está ahí
están procesando algunas algas, algunas cosas para ver de paliativos. Eh, Hablando con algunos agricultores, decían que justamente eso, dar un poco de alimento a los terrenos, unos cultivos, unos abonos puntuales, y en algunos casos renovar las plantas. Pero después vas a hablar, vas en otra zona y el cadmio es muy poco. Por ejemplo, acá tenemos en la zona de Piura, donde había el Gran Blanco, muy alto de cadmio. En la zona de San Martín, menos. Cusco alto. En otra zona Vacas. O sea, se explica por qué San Martín es menos que Piura, porque San Martín es una zona cacaotera más nueva, porque antes era cocalera, pero Piura no ha sufrido el embalse de la coca, siempre han ido produciendo cacao todo el tiempo, ¿no? Entonces, quizás ahí se ha deteriorado el terreno. Algunos hablaban también son volcánico y esto y el otro. Esa, es un tema que, claro, yo puedo parecer un poco banal en decir estas cosas, pero los mismos estudios europeos han determinado que una dieta de un joven mediterráneo, esa implica más cadmio que lo que es el chocolate. El arroz, los mariscos, la papa tienen mucho más cadmio de lo que contiene el chocolate. Y además el cadmio impacta mayormente en en el chocolate, no en el cacao. De hecho, la legislación es sobre el producto derivado, no el cacao. Chocolate, cocoa en polvo y todo, ¿no? Eh, es clarísima que es una barrera económica más que una barrera sanitaria, ¿no? Del cadmio. Ya se han dado cuenta todo el mundo, ¿no? Nosotros hemos hecho unos análisis en Milano, Italia, en el 2018-19, porque acá en Perú no tenemos un laboratorio referenciado, certificado por la Comunidad Europea, usted no lo crean. Entonces tenemos que mandar con todo lo que cuesta los análisis allá. Estaba acá mi socio, se llevó una muestra, las analizaron allá en Milán, los resultados salieron más o menos dentro de la norma, con la tolerancia se quedaban ahí y con esos análisis nosotros seguimos exportando y hasta la fecha no hemos tenido ningún problema. No sé si es suerte o qué, no, no sé. Excelente, es muy buena reflexión sobre la situación actual en el tema de cadmio y todos estos metales pesados. Carlos Abrego, justo aquí caemos a la pregunta que habías visto, lo del tema, ¿qué impacto tienen en los pequeños productores de cacao la nueva normativa de la Unión Europea? Ya has abordado respecto a eso. Y comparte aquí también un comentario que dice que está de acuerdo con tus comentarios de cómo los productores se han ido convirtiendo en dependientes del Estado, de las subvenciones y la asistencia técnica, y esto pues no despierta directamente el interés de los jóvenes de quedarse directamente en el campo. Luego Jacobo menciona, buenos días, después de todo lo que ha expuesto, ¿usted considera que el negocio de producir cacao orgánico altamente productivo es un negocio rentable? Lo que pasa es que o tienes el cacao blanco en Piura, o tienes acá el chuncho en Cusco, o tienes en el país donde vives, donde estás, alguna un grano criollo reconocido como origen y todo, que puede tener un valor agregado, pero si estás trabajando con un cacao tipo fino de aromas SN, que lamentablemente no tienes poder de precio, de negociación, porque lo fija la África, la bolsa, entonces sí es obvio que el orgánico productivo es el negocio rentable, sí lo es el orgánico. El tema es justamente esa que no es fácil tampoco cultivar el cacao, porque estás de repente rodeado de gente que no es orgánica y que puede llegar a contaminar el tuyo. O sea, eso es el reto, ¿no? Pero definitivamente, o si no tienes un cacao genéticamente reconocido, por lo cual te pueden pagar ya de por sí los 6 7 dólares, como pueden pagar un Pure o un Chuncho, definitivamente la alternativa es el orgánico o se sigue vendiendo
las multinacionales, y ahí lo que tienes que hacer es simplemente elevar la rentabilidad de tu terreno a 2, 3 hectáreas, 2, 3 toneladas por hectárea. Tienes que tener definitivamente algunos productos que te ayuden, control de plagas, tienes que tener riego tecnificado por goteo, o sea, tienes que tener una gran inversión que quizás no vale la pena para hacer un cacao convencional. Entonces, si vas a hacer toda esa inversión, que sea dirigida a un cacao orgánico. Sí, acá Igor Ortiz pregunta, ¿será que no existen algunos planes gubernamentales o regionales que han logrado trascender el mercado con criterios técnicos que compitan con las diferentes exigencias internacionales para darle valor agregado a la materia prima y a la materia procesada? Esto con un enfoque de poder referenciar a la región productora como tal. ¿Habrán algunas referencias en tu país de residencia en Perú o que conoces algunas en la región sur que han logrado Entonces, apoyar directamente de la parte gubernamental para poder desarrollar como un producto país? en realidad ni siquiera tiene que ser producto país, porque acá en el 2017 declararon el cacao producto país en una ceremonia, como siempre, mega, con el embajador de Estados Unidos, con USAID, producto bandera, ya pues, producto bandera, y ahí quedó, pues. ¿Han hecho algo? No han hecho nada. Más que declararlo producto bandera, que es algo que yo vengo luchando desde el 2015 acá en San Martín, es obtener la denominación de origen garantizada y controlada. O sea, que tu grano de cacao tenga esa denominación. Eso es lo que ha hecho que los vinos en Italia y nuestros vecinos de Francia, que no es tan bueno como el nuestro, tengan España, o sea, ellos, los vinos, hasta los quesos, ahora justamente eso, la denominación de origen. A mí me da mucha pena cuando estoy en Italia y veo tabletas de chocolate que dice origen Perú. ¿Qué es origen Perú? Para mí que estoy metido en el mundo, debe ser un CCN barato, quizás un 20% mezclado con el africano, para tener una factura de compra de cacao en Perú para poder decir origen Perú. Eso es lo que te enfrentas también en los mercados. Porque si ese señor estuviera utilizando, en mis caquitas dice, hasta el origen Cusco, hasta pone latitud y longitud, que si tú la metes vas a ver efectivamente los campos de cacao ahí. En el grano, en el cacao de Piura, yo digo San Juan de Bigote, o sea, le pongo la ubicación de dónde es la chacra. Pero si eso no es política primero de la región y después del Estado para promocionarte por las oficinas comerciales de afuera, siempre será el grano de Perú, siempre será el grano de Ecuador, que el grano de Ecuador sí, de todas maneras, tiene algunos nombres que sí suenan, que lo han logrado posicionar poco a poco, pero no es fácil hacer eso, porque en todo caso es una decisión política y requiere dinero para meter. Y sabemos que hacen con el dinero la mayoría de estos gobiernos, ¿no? La invierten en ellos. Ok, qué interesante esta posición de la denominación de origen. Y creo que eso es lo que puede marcar directamente esa diferencia en cuanto a una estrategia de país. Tenemos aquí saludos desde Costa Rica, Tatiana, también de Honduras, Yossi, y desde Guatemala, Fausto Valiente pregunta, ¿cuál es el punto más crítico para perder la calidad del cacao? Yo creo que pierdes la calidad cuando en origen no sabes qué tienes en el campo, tu genética. O sea, la calidad la da tu genética. O sea, tu genética, si es un cacao floreal, al final de la cosecha, ese floreal tiene que resaltar. Si tiene cítrico, frutos rojos y otro parte del terreno, de lo que está alrededor, eso es lo que tiene que estar al final. Si al final tú tienes un cacao que cumple chocolatoso, diríamos, o sea, que es plano, digamos, ahí has perdido la calidad, porque no has respetado lo que son
prácticamente, sea los precursores, sea las componentes genéticas, sea los sabores propios del cacao en origen, ¿no? O sea, es como que yo cuando recibo el grano de cacao, un ejemplo, de Piura y de San Martín, y empiezo a tostar, independientemente de todo lo que hacemos, yo ya sé en origen que para el cacao de Piura necesito un tostado más bajo que el cacao de San Martín, tengo que darle un tostado más alto. ¿Por qué? Porque con un tostado más bajo en Piura me resaltan todos los perfiles que yo quiero que salgan de ese grano, porque si le doy más alto, puedo matar algunos perfiles y resaltar otros, o viceversa. Y en el San Martín hago eso, ¿no? Entonces, pero ¿por qué hago eso? Porque sé qué es lo que me llega, sé lo que debe de tener, un poco lo que decíamos al comienzo, ¿no? Es prácticamente la expectativa, o sea, tú sabes que te tiene que llegar, por lo tanto, tiene que llegar eso. Entonces lo procesas en función a. Y en el campo es exactamente lo mismo, o sea, cuando tú llegas al final y no sale eso, es porque algo se ha hecho mal en el camino, algo se ha descuidado, algo se ha perdido, o simplemente no se ha cuidado, o sea, mejor dicho, si tú tienes desde el comienzo hasta el post cosecha tu campo en buenas condiciones, has podado, has cumplido, no tienes muchas enfermedades, tu problema de perder la calidad está puntualmente en el fermentado y en el secado. En antes decía de las máquinas y se me fue la idea, ¿no? Las máquinas artesanales tienen un pequeño problema, que no son la presión que tienen, en este caso yo tengo billas que trabajan así, no tienen tanta fuerza como para moler el germinado. Cuando se cosecha el cacao, la lógica, el protocolo, digamos, debería de ser que dejas el germinado, cosechas lo que está listo y nada más. Pero muchas veces, como ya hay jóvenes o gente que no conoce, que entra y no hay forma de explicarle según el origen cuándo está maduro y como se le paga por baldes, ellos empiezan, cortan y muchas veces tienes un grano, un cacao pintón, es decir, todavía joven, pero puedes tener también un cacao sobre maduro que se ha quedado en la cosecha de 2, 3 días antes y no lo han sacado a tiempo, por X motivo, que era tarde, lo que sea. Entonces vas a tener en tu cacón fermentador un grano joven, todavía no maduro, pintón, que te da astringencia, te da mucha acidez. Y al mismo tiempo puedes tener un grano ya sobremaduro, donde adentro ya empezó a germinar el grano de cacao. Eso en teoría se debería de deshacer, ambos. En la práctica sabemos que muy poco se hace, porque cuesta tener gente en el campo, cuesta esto, cuesta lo otro. Entonces, como se vende en cooperativas, se vende así en volúmenes, a las grandes industrias no les interesa eso, porque tienen un tostado alto, matan todo, enfermedades y todo, máquinas industriales que igual hacen cualquier cosa, pero en nuestro caso, los que trabajan así en pequeña escala, ese germen es tan duro que la villa no lo logran moler. Entonces, ¿qué hacemos? Al momento de sacarlo de la concha, lo tamizamos para quitar esa parte que después en el paladar puede parecer un cacao más refinado. Créame que en 250 kilos, en la concha de 250 kilos, a veces podemos sacar hasta 1 kilo, 1,5 kilos de eso. Entonces, hay varios factores donde se pierde la calidad. Lo importante es que tú tengas protocolo en tu procedimiento y que tengas el cuidado, tengas registrado que todo lo que se tenía que hacer se ha hecho en los tiempos prudenciales. Ustedes que están en el campo saben muy bien que la luna también influye en tantas cosas, entonces hay que cuidar todo eso, ¿no? Pregunta, cuido todo eso, saco un cacao de calidad y no me pagan, ¿qué hago?
volvemos a la misma situación, ¿no? O sea, es complicado, es complicado. De acuerdo. Acá hay ya varios comentarios sobre el tema de los abordajes que se han tenido ya en algunos países sobre el tema de la ley de no deforestación, por ejemplo en Honduras, que ya están trabajando respecto al tema de reglamento pues en buena hora, ya está trabajando en cacao, en café, en minería. Pero voy a abordar aquí algunas de las preguntas. Por ejemplo, un comentario de Rosa Bielman menciona que uno de los factores que afecta a la calidad del cacao es la falta de capacitación a los productores, ya que no todos saben el manejo adecuado, no todos tienen conocimiento en la fermentación y la higiene. Y pues acá te agrego yo un poquito para preguntarte cómo han trabajado ustedes desde la parte de la industria para poder abordar ese reto de mantener la calidad constante de sus proveedores de grano, que creo que eso es lo que puede haber en algún momento una variante o no en el tema directamente de calidad. Lo puedes tener cuando tu proveedor tienes la suerte de tener un proveedor pequeño, que no es una cooperativa, que tiene unas cuantas hectáreas y compra a sus vecinos. Entonces, él sí puede tener el control y él me entrega el cacao de calidad, porque tiene también el mercado de menor calidad. Entonces, él sí hace ese trabajo, porque lo tiene vendido, lo tiene asegurado. Cuando tú compras, por ejemplo, un cacao Piura, no es tan fácil comprarlo al pequeño agricultor. El cacao Piura lo tienes que comprar a la pequeña cooperativa, porque no existen y ahí seguramente vas a tener problemas. Hace un par de años tuvieron problemas de polilla, de un grano que llegó, porque estuvo mal almacenado por ellos. Bueno, tuvimos que meterle pastilla en los sacos, taparlo, fumigarlo, esperar 4 o 5 días y volverlo a trabajar, ¿no? O sea, sabemos que la polilla es parte de los granos a veces, ¿no? O sea, no es algo que te amenaza, pero de todas maneras se puede quedar, se puede contaminar después del tostado, el nips que queda y puede llevar un huevo adentro en tu, en tu producto final, ¿no? Y ahí puede salir un gusanito en un momento dado. Pero acá yo quería tocar el punto donde dice, no todos tienen conocimiento en la fermentación y la higiene. Y me detengo en el tema de higiene, que es básico, básico. Todos los que trabajan en el campo saben perfectamente lo que quiere decir la palabra trazas. Es decir, que hay trazas de pesticida, hay trazas de insecticidas, hay trazas de todo esto. ¿Por qué? Porque el agricultor, normalmente que tiene el campo de cacao, también tiene otras cosas, como dijimos. Y ustedes nunca verán un agricultor que después de haber utilizado una fumigadora o movido un saco o hecho algo, se lave las manos. Nadie lo hace. Nadie lo hace. Nadie tiene un pequeño baño en medio del campo para lavarse las manos. Y eso es uno de los principales agentes de trazas. ¿Por qué? Porque finalmente el agricultor tiene la mano así y va tocando, va manejando y deja trazas, deja trazas. Y estas trazas ya se han visto que quedan al momento de cortar la mazorca, finalmente caen en el balde con la cacao, con mucílago. O sea, esto es uno de los problemas principales. Lo otro es finalmente lo mismo, o sea, capacitación. Lo que pasa es que la capacidad, a ver, también la capacitación, tú tienes 3 ONG en tu zona de trabajo, por decir, de 3 países diferentes. Yo te apuesto que los capacitadores de cada una de las ONG tienen un método y un procedimiento diferente del otro. Cada uno tiene el suyo. Yo acá lo he vivido. Y tú dices, si estamos hablando de lo mismo. No, que nosotros hemos visto que esto, que el otro, que así es mejor, que así es mejor.
Llega uno, te dice una cosa, llega otro, te dice otra cosa, y acá lo hemos visto no solo en la ONG, cuando sale técnico especializado de la Dirección Regional de Agricultura, cuando sale el experto capacitador de Senasa, que es de las forestas, cuando sale del Ministerio de Agricultura, cuando sale uno, cuando sale... ¿Por qué? Porque todos se han creado eh, en el campo, son ingenieros con título, digamos así, pero después se han formado empíricamente en el campo, por un contacto, por una amistad, han llegado a ser, a trabajar de ingenieros en los institutos, pero en realidad no tienen los conocimientos claros, puntuales sobre lo que tienen que enseñar. Y esta es una realidad que nosotros la vivimos acá. O sea, ahí, justo el viernes en la reunión había un agricultor que decía, yo he tenido dos visitas, las dos visitas me han dicho dos cosas diferentes. ¿A quién le creo? Tengo que esperar que venga el tercero para creerle a él. Entonces dice, bueno, hago un poco lo que siempre he hecho según mi criterio, mi sentido común, ¿no? Es lo mismo de que todos tienen información, todos agentes, todo ministerio, todos organismos tienen información de lo que han hecho, de lo que han desarrollado. No se compara. Si hubiera una biblioteca común en las nubes y se podría coger el estudio, el trabajo realizado de todos ellos para centralizarlo y hacer un solo manual, porque quien está en el campo sabe perfectamente de qué se trata. Hay algunas operaciones que se tienen que hacer, pero como no hay personal, entra gente que no sabe, necesitan ser capacitados. Pero ¿quién lo capacita también a veces es el problema? No quiero hablar mal, pero son realidades. Sí, claro, y has abordado a lo largo de la exposición muchos temas directamente de las realidades actuales y también de retos, de desafíos, pero me gustaría para una pregunta de cierre, pues hay más comentarios y todo, pero hemos llegado ya al punto final del webinar. ¿Nos puedes orientar cuáles son las oportunidades que visualizas para la mejora de la calidad del cacao para su transformación en toda la región latinoamericana? Eh, Primero, como decía, ¿dónde vas a vender? ¿A quién vas a vender? O sea, tienes que tener claro que haya alguien que esté dispuesto a pagar un precio más alto para un cacao de calidad. Entonces eso ya te está diciendo, está dando una oportunidad de decir, si lo mejoro, tengo donde venderlo. Oportunidades hay. Quizás no son muchas. ¿Por qué no la buscamos? Porque vivimos en una situación de confort donde produzco mi cacao, gano una cantidad de dinero, no estoy tan mal, entonces no me preocupo de ir más allá, ¿no? Pero eh, sí hay oportunidades y esas oportunidades se tienen que enfocar primero en tu entorno, o sea, porque es ahí donde tienes que procesar, donde tienes que transformar. Y tienes que ver esa empresa que puede estar ahí a tu costado o en tu país, en todo caso, no como el que te compra, sino como un socio comercial sin firmar papeles. O sea, es tu socio porque tú sabes que tienes que darle lo mejor siempre y él sabe que tú eres su socio porque siempre le das lo mejor y él te paga en función justamente de este mejor. O sea, pero es un tema de que en general, como todo, las cosas se tienen que dar. Acá en Perú, por ejemplo, se queda muy poco chocolate muy poco cacao para hacer producciones de insumos, de materia prima, de derivados. Sin embargo, si uno entra en la estadística, puede ser engañado. Dice, oye, ¿cómo? El italiano está loco, porque más del 50% de cacao se queda acá, no se exporta. Claro, pero se queda en dos grupos, Romex, Machu Picchu Food y algunos otros que lo que hacen es manteca, cocoa y pasta 100%. O sea, sí es transformado ese grano, es transformada acá, pero es transformada en un producto que va a competir con las multinacionales. O sea,
te pagan un poquito más el cacao, siempre y cuando tienen una gran necesidad y falta cacao, porque también esta es una realidad, ustedes saben, ya empieza a escasear un poco el cacao en el mundo, ¿no? Entonces hay algunos que están dispuestos hasta a pagar un poco más para cumplir con sus clientes. Y esos, no digo que no logren el mercado, porque al final a esa familia les hacen un favor, ¿no? Pero de repente la próxima cosecha o la segunda cosecha, que ya no tienen tanta necesidad, le dejan ahí tirado con el cacao. Entonces, la oportunidad tiene que ir de la mano con ver alrededor lo que tienes ahí para que sea tu socio estratégico el que va a transformar el grano en cacao. Eh, y más que oportunidad, a mí me gustaría verla como quizás la única alternativa si realmente queremos dar un paso más allá de ser solo productores de materia prima, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, estimado Michele. Ha sido un gusto poder compartir este webinar con tu persona y esta vasta conocimientos y compartir con los participantes. Solamente acá nos mencionan cómo pueden contactarte, si hay alguna página para poderte contactar. Estoy compartiendo ahorita en el enlace del chat la página de Tesoro Amazónico, ahí pueden seguir todo lo que realiza directamente Michele y su empresa y más información también al respecto. Agradecemos mucho el tiempo de cada uno de los participantes. Te agradecemos a ti, Michele, por tu tiempo y también has colocado ahí tu correo electrónico directo. Muchísimas gracias. Estamos despedidos el día de hoy. Un gusto saludarles. Gracias, gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Un placer. Chao.